hermanos, que espero nos ayude en nuestra vida, hermanos, acerca de las cosas que Dios pone cerca de nosotros, tanto bienes, situaciones, que a veces, hermanos, no logramos comprender del todo en nuestra vida. Sobre poco has sido fiel es una expresión, hermanos, que hace el Señor Jesucristo cuando está narrando una parábola. Una de las parábolas, pues de las más importantes, hermanos, hablando acerca del reino. Les voy a compartir la lectura. Es Mateo, capítulo 25, de los versos 14 en adelante. Esta lectura, hermanos, nos habla acerca del reino de los cielos. El Señor Jesucristo habló muchas veces a la gente. Muchas de ellas fueron parábolas, fueron enseñanzas, hermanos, de algo terrenal, de algo común, de algo cotidiano, para presentar, para reafirmar una enseñanza a nivel espiritual. Ese era el propósito de las parábolas. Y fíjense, hermanos, cómo inicia aquí desde el verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Hermanos, sobre poco has sido fiel. Sobre poco has sido fiel, hermanos, es una expresión que está utilizando el Señor Jesucristo para nuestra vida terrenal. Es una expresión que está usando el Señor Jesucristo para demostrarnos, hermanos, muchas veces nuestro cristianismo aquí en la tierra, las cosas que tenemos, las cosas que podemos administrar, las situaciones adversas, hermanos, que llegan a nuestra vida y que en muchas ocasiones sentimos que nos ponen en desventaja. Y estamos hablando, hermanos, de un diagnóstico fatal, de un accidente, estamos hablando de pérdida de seres queridos, estamos hablando de pérdida de bienes, pérdida de negocios, hermanos, tantas cosas que vienen a nuestra vida. Y a veces decimos: ¿qué tengo para darle al Señor? A veces, hermanos, pensamos que no hay gran cosa que nosotros tengamos o poseamos para poder entregarle al Señor, para poder trabajar en la obra del Señor. Y precisamente hacia esa situación, hermanos, va enfocado el tema de esta ocasión. Sobre poco has sido fiel. ¿Qué es lo que tenemos, hermanos, para ofrecer al Señor? ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo en este momento a nuestro Señor? Y esa parte, hermanos, es en la que quiero que nos enfoquemos. ¿De qué nos habla este tema, hermanos? Nos habla de un trabajo, hermanos, bien realizado con lo que tenemos. En ocasiones, hermanos, estamos esperando tener mucho para poder hacer algo para la obra. Estamos esperando estar suficientemente preparados para poder compartir una clase, para poder compartir una enseñanza. Esperamos tener todos los medios, hermanos, para poder realizar algo que glorifique el nombre de nuestro Dios. El Señor, cuando llamó a cuentas a aquellos siervos, dice la Escritura, les entregó sus bienes. Pero aquí hay algo, hermanos, bien importante en la lectura. Dice: a cada uno conforme a su capacidad. Entonces, hermanos, lo que tenemos es de acuerdo a la capacidad que tenemos de administrar los bienes que el Señor nos otorga. El Señor no es injusto.
Y eso lo vamos a ver también en el desarrollo del tema. A cada uno conforme a su capacidad. El Señor está confiando sus bienes, hermanos. El Señor está confiando la iglesia. El Señor está confiando su reino en nuestras manos. Dice la Escritura, le dio sus bienes y se fue lejos. ¿Qué hicieron? Sobre poco ha sido fiel, habla de un buen trabajo realizado, de un trabajo bien realizado, hermanos. Cuando el Señor le dice bien, estamos mencionando el verso 16, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Estamos hablando, hermanos, de un trabajo que se realizó de una manera correcta. Y aquí, hermanos, podemos llegar a pensar, bueno, es el que había recibido más, pues obviamente tenía la responsabilidad de trabajar más. Acuérdense lo que les acabo de mencionar, cada uno conforme a su capacidad. Y aquí, hermanos, entra la responsabilidad nuestra de realizar un buen trabajo en la obra del Señor. Y esa parte, hermanos, es la que nos concierne a nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Ya no estamos hablando, hermanos, de cómo estoy llevando mi cristianismo, porque eso ya debería ser una prueba superada. Eso ya debería ser un estilo de vida del día a día. No importa si estoy congregado, no importa si estoy con los hermanos, no importa si estoy en donde esté, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en el súper, yo sigo siendo cristiano. Y no por mi vestimenta, no por traer mi Biblia, mi vocabulario, mis acciones, mis pensamientos. Estamos hablando, hermanos, del trabajo que se realiza dentro de la obra. Estamos hablando del trabajo que se realiza dentro de la iglesia, en favor de la hermandad, en favor del reino. Porque el Señor confió todos los bienes a estos siervos. Y lo que nos ha dado, hermanos, es de acuerdo a lo que podemos manejar. Los bienes, los talentos que el Señor entrega son de acuerdo a la capacidad. Las pruebas que llegan a nuestra vida son de acuerdo a nuestra capacidad, porque no nos va a dar más de lo que podamos resistir. Tal vez, hermanos, tenemos capacidad para sufrir un poco más y el Señor, tú puedes llevar más. Y eso también, hermanos, es un compromiso, porque el Señor cuando permite algo en nuestra vida, siempre es con un propósito. Acuérdense lo que le dijo a Pedro, tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Acuérdense lo que pasó con Job. Nunca pecó, nunca blasfemó el nombre de Dios. Está bien, puedes ir y quitarle sus bienes, puedes ir y tocar su familia, puedes tocar su carne, porque el Señor confiaba en la capacidad de Job. Así como lo que llega a nuestras vidas, hermanos, bueno o malo que el Señor permite, debemos de realizar, hermanos, nuestro mejor trabajo y no sentarnos, hermanos, a esperar a tener los 5 talentos para empezar a trabajar. Al que se le dieron 2, de la misma manera, hermanos. Dice la Escritura que fue, que negoció y que ganó otros 2 talentos. ¿Cómo estás negociando, hermano, hermana, tus bienes? ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo estás haciendo crecer tus virtudes, tus talentos, tu trabajo en el Señor? Esa parte, hermanos, no es solamente soy cristiano porque me reúno, soy cristiano porque cada primer día de la semana estoy presente en la reunión, soy cristiano porque es mi estilo de vida, soy cristiano porque estoy siguiendo los pasos, los ejemplos de mi Señor Jesús. Y esa parte, hermanos, es la que tenemos nosotros que seguir adelante, hermanos, trabajando. Cuando el Señor llegue y haga cuentas con nosotros, hermanos, no va a haber manera de, ay, Señor, lo que pasa es que yo no tenía los 5 talentos, es que yo no tenía 2 talentos, Señor, a mí nada más me diste 1. Fíjense lo que habla el Señor, hermanos, allá en Apocalipsis 2, en el verso 2. Dice, yo conozco tus obras. El Señor, hermanos, conoce la obra personal de cada uno de nosotros. El Señor sabe qué tanto realizamos y cómo lo hacemos. Dice, conozco tu arduo trabajo, conozco tu paciencia,
Conozco que no puedes soportar a los malos. Conozco que tienes el conocimiento para probar a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Conozco que tienes el conocimiento y el discernimiento porque los has hallado mentirosos. El Señor, hermanos, conoce perfectamente el trabajo que estamos realizando nosotros en la iglesia. ¿Cómo vamos a presentar, hermanos, ese trabajo? Vamos a hacerlo de la mejor manera. Vamos a trabajarlo con gusto. No importa, hermanos, si tenemos un don, un talento, una habilidad, vamos a explotarla, vamos a hacerla crecer. Y vamos a ganar otro para que tengamos dos. Y cuando tengamos dos, vamos a trabajarlos, hermanos, vamos a negociar con ellos para que sean 4. Así cuando el Señor venga a hacer cuentas con nosotros, no seamos como el siervo, hermanos, el siervo que nada más recibió 1, siervo malo, siervo negligente, le dice el Señor. Si sabes que soy un hombre duro, si sabes que soy un hombre recio, que recojo donde no sembré, entonces, ¿qué estabas esperando? Dice la Escritura, Señor, tuve miedo. A veces, hermanos, el trabajo de la obra nos va a dar miedo, nos va a dar pánico. A veces, hermanos, no tenemos una obra grande que realizar, un trabajo grande que cuidar, una congregación grande, un edificio grande que mantener. A veces, hermanos, esas grandes obras inician con siervos que han sido fieles sobre lo poco. Esas grandes obras, esas grandes congregaciones, los templos, hermanos, grandes, hermosos, auditorios enormes, para 200, 300, para 500 gentes, hermanos. Han iniciado con hombres que han sido fieles en lo poco, pero que han realizado, hermanos, un excelente trabajo con lo poco que tenían. Hoy, hermanos, nos encontramos en esa situación. Hoy nos encontramos en esa situación. No tenemos los 5 talentos, pero estoy seguro que cada uno de nosotros tiene por lo menos 1. Y si los juntamos y negociamos con ellos, no vamos a tener 5, vamos a tener muchos. Pero hay que juntarnos y animarnos y quitarnos el miedo y realizar nuestro mejor trabajo, hermanos. No podemos seguir poniendo excusas. No son válidas. Señor, tuve miedo. No. Quítale lo que tienes y dáselo al que tiene más. No hay excusas, hermanos, delante de Dios. El Señor va a venir y va a hablar con nosotros y nos va a pedir cuentas sobre lo que nos ha confiado, sobre sus bienes. Parte, hermanos, cada acción, cada obra, cada trabajo que usted realice para la obra del Señor. Hebreos 6:10 nos enseña y nos dice, porque Dios no es injusto, hermanos. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Cuál es, hermanos, ese trabajo? ¿Cuál es esa obra de amor que se ha realizado al nombre de Dios? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hoy, hermanos, tenemos que continuar con esa gran labor, sirviendo a nuestros hermanos, sirviendo al necesitado, predicando, enseñando, hermanos. No podemos quedarnos callados. La mies es mucha y los obreros pocos. No puede recaer todo el trabajo de la iglesia en 1, en 2 o en 3, hermanos, cuando somos tantos. ¿Dónde está el trabajo de todos nosotros? Sé fiel en lo poco. Habla de un trabajo bien realizado, hermanos. Pero también, hermanos, habla de obediencia a su Señor. Fíjense, hermanos, aquí el Señor le dice, buen siervo. Buen siervo le está diciendo. Está llamándole, hermanos, por su realidad. Somos servidores, pero no cualquiera. Somos buenos servidores, hermanos.
Dice el verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. De esos tres que menciona la parábola que el Señor Jesucristo nos está narrando, hermanos, estamos hablando del 66% que son buenos siervos. Estamos hablando, hermanos, de que un 66% son buenos siervos, son buenos trabajadores, son obedientes, hermanos. El Señor nos confió sus bienes, nos confió la iglesia, nos confió el reino y nos está diciendo, voy a regresar. ¿Cuándo? No sabemos, pero va a ser pronto. Cuando entendemos, hermanos, que somos siervos y que estamos aquí para obedecer a nuestro Señor, nuestra mente, hermanos, debe de mostrarse en obediencia completa y absoluta al Señor. En Romanos 16, verso 19, enseña Pablo para los hermanos de Roma, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Fíjense, hermanos, qué hermoso es cuando sin decir que somos cristianos se nos reconoce como cristianos. Cuando sin decir que estamos trabajando o haciendo tal o cual cosa, se ve el trabajo que se está haciendo. Y no hay necesidad, hermano. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos vosotros. Y dice Pablo, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Aquí, hermanos, la sabiduría tiene mucho que ver para poder poner en práctica la obediencia. ¿Qué tanto conocemos de Dios? ¿Qué tanto sabemos, hermanos, de su palabra? Es lo que yo voy a poner en práctica como obediencia a mi Señor. Y hermanos, eso no va a haber necesidad de decir que soy cristiano, de que estoy haciendo tal o cual cosa. La obediencia, hermanos, se va a notar. El Señor le dijo, buen siervo. Reconoció su trabajo. Les voy a entregar estos talentos. Me voy a ir lejos. Trabájenlos. Háganlos crecer. Y ellos, hermanos, se encargaron de poder realizar, hermanos, ese trabajo con obediencia, hermanos, aun cuando no estaba su Señor. Primera de Pedro 1:14 nos enseña como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Hermanos, debemos demostrarnos como hijos obedientes a Dios, como hijos obedientes al Padre, como hijos obedientes a su palabra. Que su palabra, hermanos, realmente valga en nuestra vida. Es como cuando en casa, hermanos, dejamos a nuestros hijos. Voy a salir, pero quiero que tiendas tu cama, quiero que recojas tus juguetes, quiero que hagas tal o cual actividad. Y nos vamos confiando en que el hijo, hermanos, va a obedecer. Y regresamos y lo primero que hacemos, ven, te pedí que hicieras esto, esto y esto. ¿Qué hiciste? Ay, es que no lo hice. Hay consecuencias, hay disgusto, hay enojo. Pero cuando se hace, hermanos, ese trabajo, ¿cómo nos sentimos con nuestros hijos? Orgullosos. Hagamos, hermanos, que Dios se sienta orgulloso de los hijos que tiene. Hagamos, hermanos, que nuestra obediencia sea notoria. Y, hermanos, no nos conformemos. No nos conformemos con los deseos que antes teníamos estando en ignorancia, dice Pedro. Necesitamos avanzar, hermanos. Necesitamos buscar ese crecimiento. La obediencia, hermanos, es parte primordial de ser, hermanos, esos siervos que han sido fieles en lo poco. Porque a veces, hermanos, se tienen que hacer malabares para poder realizar el trabajo de la obra. Se tiene que hacer, hermanos, un sacrificio grande para poder realizar ese trabajo. Y a veces no estamos dispuestos, hermanos, a pagar el precio por seguir a Cristo. Sí queremos sus bendiciones, pero no queremos, hermanos, el cansancio, no queremos el trabajo arduo, pesado. Y recuerden,
El Señor conoce nuestras obras, nuestro arduo trabajo. Y cuando no hay, hermanos, también lo conoce. Pero habla, hermanos, también de algo muy importante. Sobre poco ha sido fiel. Habla de fidelidad y habla de lealtad. El Señor le dijo, hermano, a su siervo, buen siervo y fiel. Aparte de que se esforzó, hermanos, en ser obediente, aparte de que se esforzó por trabajar, se esforzó por ser fiel. La fidelidad, hermanos, es muy importante. Aquí, hermanos, el verso 21 de Mateo 25 nos enseña, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, ¿por qué digo fidelidad y lealtad? Porque necesitamos, hermanos, también que aunque no esté el Señor aquí con nosotros físicamente, lo está espiritualmente y no lo vemos. Y a veces, hermanos, decimos, mañana, después lo hago, la otra semana. Y hermanos, necesitamos ser fieles, ser leales, aun cuando nadie nos está viendo. Hacer lo correcto, hermanos, aun cuando la gente no nos vea. Y eso, hermanos, es lealtad. Eso es fidelidad a los principios como cristianos. Apocalipsis, hermanos, habla precisamente de este tema en el 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. Y habla, hermanos, de fidelidad aún en el sufrimiento. Sea aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. ¿Para que seáis probados en qué sentido? La fidelidad, la lealtad a Dios. Que si solamente le estamos sirviendo de aquí para afuera, o realmente estamos dispuestos, hermanos, a sufrir por el Señor. Dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Fíjense la instrucción del Señor. Ante ese sufrimiento, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esfuérzate, hermano, en ser fiel. Lucha por tu fidelidad. Haz lo bueno, con rectitud, con integridad, con lealtad al Señor, aun cuando no nos esté viendo, hermanos. O que pensemos que no nos está viendo. Porque el Señor nos ve, hermanos, el Señor nos conoce y todo el tiempo está al pendiente de nosotros. Pablo le escribió a los hermanos allá en Corintio, en el capítulo 4, en el verso 2, dice, ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. Cada uno de los administradores de los bienes del Señor, que somos nosotros, porque llamó a sus siervos, nos dio sus bienes y se fue lejos. Pero ¿saben qué, hermanos? Va a regresar. Y aquel siervo, hermanos, que tuvo miedo, aquel siervo malo, aquel siervo negligente, fue llamado también a cuentas. Y ese siervo, hermanos, fue el único que no entró en el gozo de su Señor. Necesitamos, hermanos, administrar con fidelidad, administrar con lealtad, con integridad lo que el Señor nos ha entregado. Necesitamos, hermanos, que la obra crezca. Necesitamos permanecer fieles. Necesitamos mantenernos activos, hermanos, trabajando. Necesitamos realizar nuestro mejor trabajo, hermanos. Decía nuestro hermano hace un momento, tener la vida y la salud que tenemos hasta este momento es prueba fiel de que Dios ha estado con nosotros. Tal vez no tenemos todo lo que quisiéramos, pero teniendo vida y salud, podemos seguir luchando por lo que por lo que buscamos. Y no me refiero solamente en el ámbito laboral, en el ámbito material, sino también en el plano espiritual.
Al estar aquí, hermanos, todos anhelamos la ciudadanía celestial. Todos anhelamos, hermanos, entrar en el gozo de nuestro Señor. Pero a veces nos cuesta trabajo, hermanos, luchar como cristianos por esa parte. Hoy yo quiero invitarlos, hermanos, hermanas, a que sigamos adelante en nuestra vida como cristianos. Al Señor no lo podemos engañar. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Dice, el que siembra para la carne, de la carne va a segar corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, hermanos. ¿Queremos cosechar la vida eterna? Sobre poco has sido fiel. Esta expresión del Señor, hermanos, habla de un trabajo bien realizado. Habla de obediencia a su Señor. Y habla, hermanos, de fidelidad y lealtad. De continuar trabajando, aun cuando creemos que nadie nos ve. Así que, mis hermanos, quiero concluir, hermanos, con este mismo versículo, Mateo 5:21, lo que enseña aquí el Señor dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y fíjense, hermanos, esas palabras hermosas que le dice, entra en el gozo de tu Señor. Vas a poder entrar, hermano, en el gozo completo, eterno, del Señor, del Maestro, del Salvador, del dueño de todo. Y quiero, hermanos, cerrar la idea con este pasaje de Primera de Pedro, del 6 en adelante. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en gloria, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, dice aquí, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El gozo al que nos está invitando el Señor, hermanos, cuando nos dice, entra en el gozo de tu Señor, es ese gozo, hermanos, inefable, es ese gozo glorioso que vamos a obtener, hermanos, al final de nuestro cristianismo, al final de nuestra carrera, la salvación de nuestras almas. Pero, hermanos, tenemos que aprender a ser fiel sobre lo poco que el Señor nos dio. Las palabras que el Señor dijo, hermanos, a sus siervos, sobre poco ha sido fiel. Si tal vez, hermano o hermana, sientes que tu cristianismo, que nuestro cristianismo, que como congregación, hermanos, no tenemos mucho que administrar, voltea dentro de ti. Ve todo tu recurso que tienes espiritual para poder compartir. Ve la sabiduría que Dios te ha entregado, el discernimiento de lo bueno y lo malo, el conocimiento que tienes acerca de Cristo. Predícalo, compártelo, ayuda a sanar a las personas y estarás trabajando, hermano, grandemente en la obra de Jesucristo. Lo demás, hermanos, va a venir por añadidura. Cuando aprendamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Sobre poco ha sido fiel. Dios les bendiga, mis hermanos.